Mis amados hermanos, muy buenos días en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, buenas tardes. Bienvenidos. Pues bien, quiero hacer una anotación antes de entrar a nuestro tema. Recuerden que estamos viendo el estudio bíblico del libro de Éxodo. ¿Por qué hago esta mención? Porque en los versículos y en los capítulos que estamos tratando en esta semana, nos estamos refiriendo desde el capítulo 35 y el título en sus Biblias, en el capítulo 35, nos habla del reglamento del día de reposo, nos habla de la ofrenda para el tabernáculo, nos habla de la obra del tabernáculo, el pueblo trae ofrenda para el tabernáculo, Moisés suspende la ofrenda debido a que había exceso de siembra, de ofrenda para el tabernáculo y bueno, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque he recibido algunos mensajes que muchos hermanos me envían desde diferentes naciones preguntándome puntualmente respecto al tema del diezmo o los diezmos. Y quiero hacer claridad al respecto. No estamos hablando en este capítulo y en este estudio bíblico, no estamos refiriéndonos a los temas de los diezmos. Puntualmente estamos hablando, en el orden que vamos, estamos hablando de las ofrendas que el pueblo de Israel de manera voluntaria, y esto lo vamos a resaltar muy importante, con gozo, con alegría, traían ofrenda a los sacerdotes, al tabernáculo, para la construcción del templo. Entonces, quiero que nos concentremos puntualmente y repito, no estoy haciendo referencia en este momento particularmente ni a diezmos, ni a primicias, ni a otro tipo de circunstancias. Hemos tratado en la parachá de hace 2 semanas el tema de la ofrenda. Recuerden, vimos el tema terumá y hablamos de la ofrenda voluntaria, espontánea, abierta, así como hablamos de la ofrenda sedecá, que es una ofrenda privada, es una ofrenda que, sí, su nombre lo indica, privada. Entonces, hecha esta claridad, vamos a continuar con nuestro tema y les invito para que me acompañen en el capítulo 38. El capítulo 38, el capítulo 39, quiero hacer 2 o 3 observaciones interesantes que encontramos en la lectura de los textos. Observe por favor en el capítulo 39 de Éxodo, puntualmente en el verso número 1, al cerrar el verso número 1, quiero que nos detengamos en esta porción de la palabra. Dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Leámoslo textualmente para entender su contexto. Del azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Pasemos al verso 5 aquí mismo en el capítulo 39. Verso 5 dice, y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Veamos el verso 7. Y las puso sobre las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Lo que quiero que resaltemos en estos 3 versículos que estoy tratando en el capítulo 39 es la importancia, lo vemos como lo repite particularmente en estos 3 versículos, como Yahweh lo había mandado. Esto quiere significarnos en el corazón de cada uno de nosotros que ante todo hay una obediencia total, es decir, no hacemos las cosas en el ministerio como me parece,
según la época, la moda, o según las emociones, o según el parecer de unos o el parecer de otros, o por quedarle bien al uno o por quedarle bien al otro, porque finalmente el parecer de todos nunca será el mismo, finalmente nunca le quedaremos bien en particular a todos, de tal manera que aquí no se trata de obedecer a unos y desconocer a otros. Aquí se trata, dígalo conmigo, de obedecer lo que Dios ordena. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos de América, donde residimos actualmente, se utiliza una frase muy típica. Los hermanos que están en los Estados Unidos y conocen esta frase encontrarán razón a lo que estoy mencionando. Aquí es muy típico que alguien nos diga, no conteste nada que no le pregunten. Observe esta frase. No conteste nada que no le pregunten. ¿Por qué? Porque nosotros, la cultura hispana en los Estados Unidos, cuando estamos en una circunstancia, por ejemplo, en la corte, por un ticket de velocidad o por cualquier otro asunto cualquiera que sea, y el juez o el policía nos hace una pregunta, entonces la pregunta es, ¿iba usted en exceso de velocidad? Y entonces contestamos, bueno, realmente yo venía de un viaje muy cansado con mi familia y teníamos hambre y decidimos caminar un poco más rápido y el niño estaba enfermo. No conteste nada más que lo que le preguntan. ¿Venía usted en exceso de velocidad? Sí. ¿Cuántas millas por encima de lo normal? Tantas. Bueno, yo considero que más o menos al parecer podrían ser 5, 7, 10. ¿Por qué? Porque esto pasa exactamente en la vida de la iglesia. Nosotros no podemos hacer ni más ni menos que lo que Dios ha establecido. Y vemos el modelo, repito, en el capítulo 39, hablando de las vestiduras de los sacerdotes, y vemos cómo lo repite con frecuencia en otros versículos y dice, y lo hicieron tal cual como Yahweh lo había mandado. Importante, importantísimo, dígalo conmigo, es conforme a la voluntad de Dios y no como a la voluntad de los hombres. Muy importante, muy importante. Muy importante. Bueno, muy bien, para mencionar este texto. Ahora, por favor, acompáñeme a otros textos que hoy quiero hacer comentarios de algunos textos porque hay mucho tema en este parashá, pero vamos a tratar algunos temas por separado y solo para mencionarlos, no quiero pasarlos por alto. Veamos por un momento el capítulo 38. Y en el capítulo 38, recuerden que mencionamos la palabra hizo. Hizo asimismo el candelero de oro puro, hizo asimismo todos los utensilios del altar, hizo asimismo sus 7 lamparillas, hizo también el altar del incienso, hizo también los 2 anillos, hizo asimismo el aceite, hizo. Pero observen que aquí hay algo muy importante en el verso 8. Éxodo capítulo 38, verso 8 nos dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, y de los espejos de las mujeres, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Veamos qué importante esta historia. Aquí nos está hablando del concepto de los espejos, no del concepto de los espejos como lo conocemos hoy. Es decir, hoy hablamos de los espejos de vidrio, y prácticamente que en cualquier entorno donde nos encontremos, en cualquier lugar, nos es muy fácil ubicar espejos de todos los tamaños habidos y por haber. Pero en el tiempo que estamos hablando del pueblo de Israel y la construcción del tabernáculo, pues no estamos hablando propiamente de este tipo de espejos en el concepto de vidrio. Prácticamente el vidrio aquí no existe. De tal manera que el verso 8 del capítulo 38 nos menciona una información muy interesante. También se hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hay 3 aspectos importantes que tratar aquí. Número 1, cuando hablamos de los espejos,
podríamos considerar que este metal de bronce muy fino, muy pulido, muy limpio, pues permitía ver la imagen. Particularmente las mujeres lo utilizaban, y las mujeres lo utilizaban precisamente para lo que hacemos hoy con el espejo, mirarnos frente a él. Pero esto es muy interesante porque narran los historiadores cómo las mujeres israelitas, cuando utilizaban los espejos, pues tenían la facilidad de verse al espejo de bronce, y por supuesto arreglarse, prepararse, adornarse, si me permiten la expresión. Y esto fue muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque las mujeres israelitas se cuidaban muchísimo en su presentación, se veían agradables, se veían presentadas, y esto por supuesto ayudó de una manera importante en la gran población del pueblo israelí. Al buen entendedor, pocas palabras. Número 1. Número 2. Es importante recordar que para las mujeres este tipo de espejos de bronce, repito, eran una joya. ¿Cómo podría ser hoy un diamante, el anillo de diamante en la mano de una mujer? Por lo tanto, desprenderse de esta joya, desprenderse de los espejos de bronce, no era una tarea realmente sencilla, no era una tarea fácil. Recordemos que cuando se hizo el becerro de oro, lo que las mujeres entregaron fueron los arcillos, y los entregaron al día siguiente. Todos los arcillos se habían entregado. Aarón pensó que iban a demorar un poco en tomar la decisión. Sin embargo, las mujeres dijeron, no, si se trata de preparar un dios, aquí está. Pero ahora se están desprendiendo estas mujeres, particularmente, repito, de los espejos. Y pareciera ser para nosotros en nuestro siglo XXI, un espejo, ¿qué importancia tiene? Pues no mucha. Es decir, es necesario, pero pues un espejo, se va a la tienda y se consigue el espejo sin ningún problema. Pero para la época que estamos tratando, en la historia que estamos tratando, sí hay un valor muy importante, repito, con el tema de los espejos. En el capítulo 30 de Éxodo, en el verso 17 al 21, también se habla sobre el tema de los espejos. Habló más el Señor a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Es decir, que la fuente estaba colocada precisamente en el atrio, y este atrio es entre el lugar de bronce y la morada. Su origen se encuentra en la donación que hicieron las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esta expresión, las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, es una expresión que también debemos considerar. Observen que siempre que se habla de esta historia del tabernáculo, los utensilios, las ofrendas, nos dice todo el pueblo de Israel, todos los hombres, todas las mujeres. Pero aquí, en este verso, vemos que particularmente habla de un grupo, dice, de un grupo de mujeres que habían donado o donaron estos espejos y que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, esta palabra velar significa pasar días, tiempos, horas, velar, de allí viene la palabra vigilar. Estas mujeres estaban a la puerta del tabernáculo velando, es decir, escuchando la palabra. Ellas tenían en su corazón una sed, una pasión poderosa por escuchar la palabra. ¿Y aquí a qué palabra nos estamos refiriendo? Obviamente a la palabra de Dios, del Eterno, pero particularmente, dígalo conmigo, de la Torá. Ellas anhelaban apasionadamente conocer de la Torá. Dichas mujeres donaron sus espejos. Los pueblos antiguos tuvieron que recurrir a metales muy pulidos, como en el caso del bronce, la plata, entre otros, para producir este tipo de reflexión, lo cual explica muy importante el texto de primer libro a Corintios, en el capítulo 13, verso 12, cuando Pablo menciona: ahora vemos por espejo,
oscuramente, al comparar nuestro conocimiento espiritual aquí abajo, que es parcial como una imagen que refleja los espejos de su tiempo, con la que tendremos cuando estemos cara a cara con Dios, cuando conoceremos con total claridad la luz. No deja de ser hermoso pensar que aquellas mujeres piadosas se desprendieron de un objeto muy valioso y muy cercano en su contexto de feminidad para dedicarlo a la obra de Dios. Muy importante este aspecto, ¿por qué? Porque vemos cómo las mujeres se desprenden de algo material y lo entregan de manera voluntaria, con gozo, con alegría, para cumplir con un propósito espiritual. Esto está muy interesante y si usted toma nota, le pido por favor escriba esta frase. Estas mujeres piadosas, estas mujeres bondadosas, estas mujeres que aman la obra, el ministerio, el propósito y el proceso del tabernáculo, el templo, se despojaron, entregaron algo material que para ellas tenía un valor muy importante, ¿verdad? Y que al entregar esta parte material estaban mostrando, significando que era mucho más importante para ellas el contexto espiritual que algo propiamente de carácter material. Y creo que esa historia en el fondo no es que haya cambiado mucho, porque repito, hoy, y creo que lo puedo decir por testimonio, veo cómo, y lo hablo puntualmente en nuestra congregación, veo cómo las mujeres tienen esa facilidad. Recuerden que aquí la palabra nos habló de sabios de corazón y mencionamos que sabios de corazón, ¿quiénes son? Aquellos que tienen sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? El temor a Dios, el temor a la palabra. Por lo tanto, estas mujeres sabias de corazón, para ellas no era valioso lo material, cuán importante sí era lo que tenía un carácter totalmente espiritual. Así es que esta fuente de bronce contenía agua, repito, porque siendo este el lugar precisamente donde los sacerdotes debían lavarse, muy importante, lavarse completamente sus manos, sus pies, porque en la medida que ellos trabajaban en su labor sacerdotal, estaban por supuesto expuestos a contaminarse no solamente con el polvo de la tierra, sino también en los procesos de los sacrificios. Y aquí hay algo muy importante. Ese espejo, esta fuente de bronce, precisamente cumplía esa función de que una vez el sacerdote lavaba sus manos, lavaba sus pies, verificaba sus prendas de vestir, cuán importante las prendas del sacerdote. Y ya en un programa anterior hablamos sobre la importancia de entrar al templo vestidos decorosamente. Yo quisiera volver a tocar este tema. Vestidos decorosamente. Cuando nos presentamos en nuestra reunión congregacional, nos presentamos muy limpia y decorosamente, porque nuestra reunión no es con un pastor, nuestra reunión no es con un grupo de adoración, no es con un grupo de alabanza, nuestra presentación no es solamente con un grupo de hermanos, nuestra reunión congregacional es nada más ni nada menos que con nuestro Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso. Por lo tanto, si usted se presenta muy limpiamente, muy perfumado y muy adecuadamente con su corte de cabello y su presentación personal para aplicar a un trabajo, pues cuánto más debemos presentarnos pulcramente, precisamente cuando se trata del templo. Así es que estos espejos, repito, cumplían una labor muy importante. Estaban el lugar donde estaba el agua y tenía una capacidad esta agua y esta base de bronce para tener la reflexión, de tal manera que estos hombres, antes de cumplir con sus tareas sacerdotales, podían mirarse a esos espejos y a esa agua cristalina para ver si estaban completamente limpios y adecuados para presentarse en la presencia del Padre. Muy bien, así es que en este proceso que estamos tratando quise hacer mención a este aspecto. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí no es tan importante lo material, cuan sí es muy importante lo espiritual. Tenemos entonces que aprender a desprendernos de lo material cuando el propósito es, atención, por favor, cuando el propósito es el templo y cuando el propósito es Dios. Lastimosamente es un tema en el que se manipula
de una manera impresionante. Se manipulan las emociones, se manipulan los sentimientos de los creyentes, voy a decir, de las ovejas. Y lastimosamente a través de esa manipulación es como tenemos resultados tan negativos y tan adversos. Cuando a muchas personas se les ha engañado o a muchas personas se les ha quitado, si puedo usar esa expresión, se les ha quitado propiedades, se les ha quitado sumas de dinero, se les ha quitado joyas, se les ha quitado pertenencias, haciendo uso de una palabra como esta, mal utilizada, llamada ofrenda. Por eso quise empezar esta tarde, o esta mañana, perdón, hablando sobre cómo es importante entender que aquí estamos hablando de una ofrenda con propósito exclusivo determinada por Dios, y ese propósito es preparar y levantar el tabernáculo de testimonio. Esa claridad es importante tenerla. Ahora, quiero también hacer mención a este punto cuando hablamos precisamente de la preparación del arca. Ya habíamos hablado de la preparación del arca y recordamos en el capítulo 37, parece que voy caminando con capítulos anteriores, en el capítulo 37, vaya conmigo por favor al verso 1. Mobiliario del tabernáculo nos habla este capítulo. Y en este capítulo vemos cómo dice, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ya hablamos en los programas anteriores la importancia de estas medidas. ¿Por qué las medidas eran era de 2 codos y medio? Recuerden que lo vimos, ustedes hicieron incluso la tarea, así es que no lo voy a repetir hoy. Si alguien está hoy por primera vez y quiere ver respecto a este tema, les sugiero visite nuestro portal en el canal de YouTube Radio Génesis 128 y ahí encontrará el tema puntual respecto del mobiliario del tabernáculo. Y aquí quiero hacer énfasis en este punto. Hizo también Bezaleel el arca de la proposición. Recuerden el arca y qué contenía el arca. El arca va a tener ahora las tablas con los mandamientos, va a tener el maná, una porción determinada de maná, y además va a guardar y a perseverar por la eternidad la vara de Aarón. Estos 3 elementos que son de testimonio para la humanidad están guardados. Pero atención, porque aquí hay algo muy interesante. Estamos hablando ya, y estos son los tiempos en los que estamos mencionando el tercer templo, que de hecho va a suceder y así escrito está. Vamos a tener el tercer templo. Ahora que vamos a tener el tercer templo, es posible que hoy se puedan construir todos los demás elementos del Mishkat, del tabernáculo. Los podemos reconstruir. Tenemos sus medidas, tenemos sus materiales, tenemos absolutamente todo establecido. Aquí está, bíblicamente lo podemos encontrar. Pero atención, mientras que todos estos instrumentos fueron producidos, preparados por varios hombres, de todos estos hombres, recuerden que ayer hablamos de la importancia de dar y hacer. Pero en el capítulo 37, verso 1, el arca es el único elemento de todo el mobiliario que no se puede volver a construir. ¿Sabía usted eso? Podemos reconstruir una menorá, podemos reconstruir la mesa de los panes, podemos reconstruir las cortinas, podemos reconstruir las columnas, podemos reconstruir todo el tabernáculo. Pero el arca particularmente es el único elemento. En el capítulo 37 se habla en singular. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? Bezaleel, hombre sabio, hombre escogido por Dios, con el arte, con la sabiduría, con el conocimiento, con el don maravilloso de construir particularmente este mueble. Por lo tanto, aquí nos habla, si usted observa, en los demás versos nos habla en plural, hicieron, hombres y mujeres hicieron, pero en el capítulo 37 nos habla en singular,
hizo también Bezaleel. Este singular es muy importante porque Bezaleel era como el ingeniero, era como el manager, es decir, él era el que tenía el control absoluto de toda la construcción del tabernáculo. Él tenía las directrices, los planos, las longitudes, los elementos, los materiales, todo estaba definido y él era la persona encargada. Por lo tanto, en él sabemos que había una extraordinaria sabiduría de cada elemento en su ubicación, dónde debía estar, cómo se debía preparar y por supuesto la palabra nos enseña, era un hombre, un artesano preparado y establecido por Dios. Por lo tanto, aquí cuando nosotros vemos este texto nos menciona: y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor, y además fundió para ella 4 anillos de oro, y sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos, y en el otro los otros 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines sus 2 extremos. Los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y su rostro, el uno frente al otro, miraban hacia el propiciatorio. A mí este texto me encanta poderosamente. ¿Por qué? Porque recordemos cuando vimos también el detalle ya hace 2 semanas acerca de los ángeles y el propiciatorio. Recordemos que allí estos 2 querubines, que no son un concepto de idolatría, sino es una ordenanza de Dios. Definimos cómo hay idolatría en el becerro de oro porque fue elaborada y preparada por hombres, pero aquí ha sido una ordenanza de Dios. Y hablamos que estos 2 querubines están representando la bondad y la justicia. Y cuando hablamos de bondad y justicia, nos estamos refiriendo al carácter de Dios. Bondad y justicia es el carácter de Dios. Bien, mis amados hermanos, eran estos aspectos básicos que quería entrar a tratar en detalle hoy con ustedes. Por favor, vaya a su texto, trabaje en lo que estamos mencionando, vean la importancia de la historia que acabo de mencionar, cómo el arca será el único instrumento de todo lo demás que hoy no podemos repetir. ¿Por qué? Porque esa arca, usted recuerda una película que hace muchos años, que en los años 80 se produjo y dio impacto mundial, llamada Los Cazadores del Arca Perdida. ¿No la vio? Le sugiero, véala. Es una película bastante, bueno, año 80, ya tiene unos cuantos años, una gran producción, y esa historia del Arca Perdida fue tomada precisamente de un contexto verídico, es decir, este hombre del protagonista de la película Cazadores del Arca Perdida existió realmente. De hecho, apenas falleció hace unos pocos años aquí en los Estados Unidos. Un misionero cristiano, un misionero que viajó hacia Israel en busca del Arca Perdida. ¿Por qué hablo sobre este tema? ¿Qué tiene que ver la película hoy? Tiene que ver, mis amados hermanos, de que esta arca está desaparecida hasta el momento. Hay varias opciones. Algunos historiadores narran que probablemente esté en las arcas del Vaticano, porque usted recordará que el Vaticano, el Imperio Romano, hurtó de los templos de Israel todas las piezas valiosas en oro y hoy reposan en el Vaticano. Y recuerden que esas piezas y todas esas obras importantes del pueblo de Israel regresarán al templo y regresarán a la casa donde deben estar. Una posibilidad entonces es que el arca se encuentre en el Vaticano. Esa es una opción. La segunda opción, hay una historia, usted la puede localizar en internet, que atribuye que el arca hoy se encuentra en un lugar en Etiopía. Allí hay un lugar donde se dice que aparece el arca, nadie nunca jamás la ha podido ver, tiene todo el proceso de hombres y sacerdotes cuidándola debidamente, es una segunda hipótesis. Y la tercera, a mi juicio muy personal, que considero que es la verídica, o por lo menos la más seria, es, perdónenme,
que definitivamente el arca reposa en el lugar donde estuvo el templo, muy secretamente guardada en los subterráneos, que hasta el día de hoy no ha sido localizada. Pero en el tiempo de Dios ella reaparecerá porque ella ocupará el lugar en el tercer templo. Interesante la historia, apasionante por demás. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones y muy buen día.